Escenario Profético Maranata. Escenario Profético Maranata. Los eventos mundiales de los últimos tiempos a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Bienvenidos. El tiempo de gracia se acaba. Nuestra partida se acerca. Las señales así nos los indican. Estás ya junto con el Espíritu Santo diciendo: ven, Señor Jesús, como dice Apocalipsis 22:17. ¿O será que sigues jugando a ser cristiano, donde este mundo te ha absorbido tanto que tu cristianismo es solo de palabra y no de hechos? Bienvenido al Escenario Profético Maranata. Gracias por acompañarnos. Hoy analizaremos las noticias de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a lo que está sucediendo. ¿Hacia dónde vamos, Raúl? Hola, Dios los bendiga en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy estaremos estudiando la palabra de Dios conforme a las profecías. La Biblia es la única que tiene profecías antiguas, claras y precisas para entender los últimos tiempos que estamos viviendo hoy. Lo que ningún otro libro le puede decir. El estudiar la palabra de Dios nos lleva aún a cosas mejores. El descubrir que podemos tener vida y salvación eterna en nuestro Señor Jesucristo. Lo que ninguna religión ni filosofía le puede ofrecer. El día de hoy vamos a estudiar el escenario profético Maranata. Acompáñenos. El día y la hora nadie lo sabe, solo Padre Eterno. Así nos los dice Mateo 24:36. Pero Dios nos dejó señales y profecías en su palabra, la Biblia, para entender los tiempos finales. Y este 2018 es un año altamente profético, con grandes eventos que nos indican, sin lugar a dudas, que el desenlace final está por empezar. Los que creemos y comprendemos que vivimos en la última generación bíblica, que describe Mateo 24 del versículo 32 al 34, donde nos dice que aprendamos de la higuera la parábola, y que sabemos que Oseas 9:10 nos dice que la higuera es la nación de Israel, y que desde el año 70 después de Cristo fue esparcido y no tenían nación los judíos. Y nos dice que cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Israel brotó nuevamente el 14 de mayo de 1948. Y debemos saber que esta fecha está en la profecía bíblica escondida. Por favor, lo invitamos a ver nuestro video Impactante Profecía Bíblica para que usted la pueda descubrir. El renacimiento de la nación de Israel en 1948 fue el cumplimiento de Isaías 66, versículo 8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión, el monte en Jerusalén, estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. El renacimiento de la nación de Israel, la higuera, es el desenlace del inicio de los acontecimientos proféticos finales. Tan es así que la palabra de Dios nos dice en Mateo 24:33, que cuando veamos todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Y el siguiente versículo va más allá y nos dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y hoy, con el renacimiento de la nación de Israel en 1948, y que este año se cumplen 70 años de la independencia de Israel, en este 14 de mayo del 2018, tan es así que Israel comenzará los festejos celebrándolos el próximo 18 y 19 de abril. Recordemos que el calendario hebreo
se basa en el ciclo lunar y es muy diferente al calendario gregoriano, que se basa en el ciclo solar. Y estas señales en el cielo que estamos viendo en este inicio del 2018 en la luna, que claramente nos indican que vienen eventos relacionados con Israel, que tienen su calendario bajo el ciclo lunar, como lo señalamos cuando suceden eventos cósmicos solares, que son para las naciones, como fue el eclipse solar total del 21 de agosto del 2017 en los Estados Unidos, y que los eventos y efectos vinieron para las naciones, no para Israel. Y este año lo hemos empezado con una superluna llena, y aún vienen varios eventos cósmicos lunares para confirmarnos que Israel en este 2018 está en el centro de la profecía como reloj profético de Dios. Como nos lo dice y alerta Lucas 21, versículos 11, 25 y 26. Y este evento de 70 años de renacimiento de Israel tiene mucha relación con los periodos que ha tenido la propia nación de Israel. Y es una alerta para los que estudiamos la profecía bíblica, porque sabemos que el número 70 está muy relacionado con Israel. En el plan de Dios, Él ha dado 70 semanas a Israel, así nos los dice Daniel 9, del versículo 24 al 27. 70 años que Israel estuvo en cautiverio en Babilonia. 70 años entre el nacimiento de nuestro Señor Jesús y la destrucción del templo de Jerusalén. Por lo tanto, es muy importante el hecho que Israel esté a punto de cumplir sus 70 años, porque se cumplen los 70 años de una generación bíblica. Y los días de una generación bíblica son 70 años. Así nos los dice el Salmo 90:10. Y esto es muy importante porque Mateo 24, versículo 34 nos dice que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ahora, a partir de que se cumplan los 70 años del renacimiento de Israel, que es el 14 de mayo del 2018, escuche con cuidado para que no se confunda y no haga conjeturas, porque a partir del 14 de mayo del 2018 empieza la cuenta regresiva de los días finales del tiempo de la última generación bíblica. Escuche y ponga atención. El tiempo de los días de esta generación de los 70 años terminarán el 13 de mayo del 2019, porque a partir del 14 de mayo del 2019 empiezan los 71 años del renacimiento de Israel, y eso es otro tiempo. Recordemos lo que nos advierte nuestro Señor Jesús, que el día y la hora nadie lo sabe, solo Padre Eterno. Mateo 24:36. Pero nuestro Señor Jesús nos dijo que no pasará esta generación, y los días de esta generación terminan el 13 de mayo del 2019. Que le quede muy claro, los días de esta última generación terminan el 13 de mayo del 2019. Estamos hablando de una generación como nos lo indica Mateo 24, versículo 34. Ahora, en el periodo de la semana 70 de Israel, repito, de Israel, aún falta para Israel, no para la iglesia. Si en las 69 semanas de Israel jamás estuvo la iglesia de Cristo, tampoco estará en la semana 70, que es para Israel. Como nos lo dice Daniel capítulo 9 del versículo 24 al 27 y todo el capítulo 30 de Jeremías. En la semana 70 está el periodo de la gran tribulación, donde el mundo entero sufrirá los 21 juicios, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Y la semana 70 iniciará con la confirmación del falso pacto de paz y seguridad hecho por el mismo anticristo. Eventos que la iglesia de Cristo ya no vemos,
porque ya estamos alabando a nuestro amado Señor Jesús, Yeshua, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y si hablamos de nación, claramente no está hablando de seres celestiales, está hablando de seres terrenales que hemos sido ya arrebatados para alabanza y gloria de nuestro Señor Jesucristo, en su reino celestial, antes que se abran los sellos, que son los primeros juicios que vienen a la tierra, como nos lo dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Y para darnos cuenta que el tiempo final está más cerca de lo que creemos, les recomendamos ver nuestros más recientes videos donde tenemos y le mostramos lo que ha ocurrido con Israel, y que la resolución 181 hecha en la ONU en 1947 ya dividió Jerusalén para un estado judío y otro palestino, y con esto dio inicio lo que nos dice Zacarías 12:3. Que para este tiempo final Jerusalén será la piedra pesada a todos los pueblos y todos los que se la cargaren. La palabra cargaren viene de dos palabras hebreas, amás, y de la palabra sum, que significa quitar. Y lo que hizo la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, en 1947 fue quitar a Israel a través de la resolución 181, quitar y repartir su tierra de Canaán para el cumplimiento exacto de lo que nos dice la profecía. Y si aún duda de que estos eventos nos indican que estamos llegando a los tiempos finales, los invito a escuchar nuestra participación en el programa Restaurando la Familia, que después de la declaración del señor Donald Trump de decir que Jerusalén es la capital de Israel, todos los eventos proféticos, todos se han acelerado, que nos indican que el arrebatamiento puede suceder ya en cualquier momento. Restaurando a la familia, con un mensaje de fe y esperanza, un mensaje a la conciencia. Queda con ustedes el conferencista. Gracias por acompañarnos, seguir aquí con nosotros. Estamos en Restaurando a la Familia, en la segunda mitad del programa. Y tenemos en la línea a nuestro hermano Raúl Sarmiento para que nos comente acerca de qué es lo que ha estado ocurriendo o qué noticias hay en el mundo que tienen relación con las profecías bíblicas acerca de los últimos tiempos. Buenos días, hermano Raúl. Adelante. Un gusto saludarte, Jorge, y a todo el público que va sintonizando su programa dominical Restaurando a la Familia en este domingo 17 de diciembre del 2017. Y hoy en este resumen semanal de noticias vemos que el Medio Oriente arde, porque después de la declaración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de reconocer a Jerusalén como capital de Israel, que es lo correcto bíblicamente porque esa tierra de Canaán le pertenece a Israel, como nos lo dice el Salmo 105, del versículo 8 al 11. Esto ha calentado aún más el Medio Oriente, tanto que Jordania amenaza con romper el tratado de paz con Israel. Recordemos que en nuestro programa especial Restaurando la Familia, que se grabó y lo puede ver en video en YouTube con el título Profecía Bíblica, Jerusalén, Tercer Templo y 2018, explicamos exactamente este escenario que claramente hoy ya vive Jerusalén, que es ya la copa que está haciendo temblar a todos los pueblos que están alrededor de Israel en contra de Jerusalén. Así nos lo dice Zacarías capítulo 12, versículo 2. Y Jordania, que es parte de esos países alrededor de Israel, que tiene la frontera con Israel, está cumpliendo literalmente esta profecía. Y este conflicto se calienta más, porque en esta semana los miembros de la cumbre islámica reconocieron a Jerusalén Oriental como capital de Palestina, para responder y desafiar el pronunciamiento por el señor Donald Trump. Solo que en esta cumbre islámica fueron más allá, porque ya dividen lo que es esa tierra de Canaán, Jerusalén, heredada a Israel, porque los 57 países de la Organización de la Cooperación Islámica, reunidos en esta cumbre extraordinaria en Estambul, han llamado a defender los territorios palestinos con Jerusalén Este como capital y a condenar a Israel. Para el cumplimiento exacto del Salmo 83, que advierte y profetiza la palabra de Dios, donde ya no aceptan el papel de los Estados Unidos como mediador,
Y en ese rechazo a Estados Unidos, obviamente que ya están abriendo otra puerta para coordinar esa negociación que al final la palabra de Dios nos dice que será la Unión Europea la que realice ese falso pacto de paz y seguridad que vendrá con la división de Jerusalén, como nos lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 3, Joel capítulo 3 versículo 2 y Daniel capítulos 2, 7, 8 y 11. Y al ver el cumplimiento exacto de la profecía de que Jerusalén es ya la copa que está haciendo temblar a todos los pueblos alrededor y en contra de Jerusalén, como nos lo dice Zacarías capítulo 12 versículo 2, y la espiral de violencia se ha incrementado, de tal forma que el grupo Hamás, el grupo terrorista en la franja de Gaza, alrededor de Jerusalén, ha declarado el inicio de la tercera intifada, como también lo ha hecho el grupo terrorista Hezbollah desde el Líbano, donde dice que es el comienzo del fin de Israel. Y ya sonaron las alarmas en Israel porque hubo un lanzamiento de múltiples misiles contra Israel. Y para darnos cuenta que hierve el Medio Oriente después de esta declaración del señor Donald Trump, Malasia anuncia que está dispuesta a enviar tropas para ayudar a Palestina. Y Hamás insta a asediar embajadas de Estados Unidos en el mundo entero. La palabra de Dios nos dice que habría terror y que esto sería solo el principio de dolores, Lucas 21:11. Y por si fuera poco, Egipto y Rusia firman la construcción de la primera planta nuclear egipcia. Y aquí ya estamos llegando al punto muy avanzado de lo que será la alianza de Gog y Magog, Rusia, con los países árabes. Recordemos que Rusia participa en la guerra de Gog y Magog, Ezequiel capítulo 38 y 39, en la invasión contra Israel. Y Egipto, los agarenos, participan contra Israel en la guerra del Salmo 83 y Amós capítulo 1, conocida como la guerra de la confabulación. También la palabra de Dios nos dice en Zacarías 12:3 que en aquel día pondrá Jerusalén por piedra pesada para que todos los pueblos, todos los que se la cargaren, van a ser despedazados. Bien, que todas las naciones se juntarán contra ella. Y la Unión Europea cumple claramente esta profecía al rechazar de reconocer a Jerusalén como la capital única de Israel, para que veamos la exactitud de la profecía bíblica. Las profecías finales nos han alcanzado. La trompeta del arrebatamiento cualquier día puede sonar. Iglesia de Cristo, debemos de estar ya preparados que el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesús, Yeshua, cualquier día puede llevarnos a las moradas celestiales que fue a preparar para nosotros, como nos lo dice Juan capítulo 14 del versículo 1 al 3. Mis estimados hermanos Jorge y José, si Dios nos lo permite, nos escuchamos en el próximo programa. Y si no, mejor, porque entonces ya estaremos en la bendita presencia de nuestro amado Señor Jesús. Bendiciones y Maranata, que significa el Señor viene. Amén, Maranata. Esperemos que ya sea el momento. Mientras, pues hay aún tiempo para arrepentirse, para que te conviertas al Señor y puedas ser salvo de todas estas cosas que acontecerán en el mundo. Restaurando a la familia, con un mensaje de fe y esperanza, un mensaje a la conciencia. Queda con ustedes el conferencista. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por estar aquí con nosotros en Restaurando a la Familia a través del 104.5 de FM, transmitiendo desde Cuautla, Morelos. Y en Facebook también encuentra a nuestro hermano Raúl Sarmiento en su página El Arrebatamiento o en elarrebatamiento.com, donde tiene todas las noticias que aquí nos comenta, o en YouTube. Puedes ir a YouTube, poner su nombre, Raúl Sarmiento, en el buscador y te va a llevar a donde está
toda la serie de videos que ha hecho con respecto a las profecías bíblicas acerca de los últimos tiempos. Y también está aquí ya en la llamada para que nos comente acerca de lo que está aconteciendo en el mundo. Buenos días, hermano Raúl, adelante. Muy buenos días, Jorge, un gusto saludarte a ti y a todo el público que nos va sintonizando en este su programa dominical Restaurando la Familia en este domingo 24 de diciembre del 2017. Y en este resumen semanal de lo más importante de las noticias relacionadas con la profecía bíblica para Medio Oriente, donde está el reloj profético de Dios, la nación de Israel. Esta semana hemos sido testigos de 2 nuevos episodios con un fuerte pulso diplomático, que se viene intensificando desde la llegada de Donald Trump al poder y que después de su declaración de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel, ha reencrudecido todo esto en el Medio Oriente. Y estos días la política se ha caracterizado por reuniones y declaraciones urgentes que muestran una polaridad y antagonismo con pocas probabilidades de continuar con diálogos para buscar la paz en Medio Oriente. De tal forma que la autoridad palestina firmó acuerdos internacionales para impulsar su estatus legal, mientras que en el Consejo de Seguridad de la ONU se estaba votando la anulación de la decisión de Donald Trump sobre Jerusalén como capital de Israel. Y no tardó en venir la respuesta inmediata de los Estados Unidos para vetar esta resolución de la ONU que rechaza Jerusalén como capital de Israel. Y ante esta respuesta y posición de Estados Unidos, en una reunión posterior, nuevamente la ONU rechazó por mayoría la decisión de Estados Unidos sobre Jerusalén como capital de Israel, así como el traslado de su embajada a Jerusalén. Se lo repito, la ONU rechazó la decisión de Estados Unidos de reconocer Jerusalén como la capital de Israel y el de trasladar su embajada a Jerusalén. Con esta votación y una resolución que salió adelante con 128 votos a favor, con 9 votos en contra, mostrando estas naciones su apoyo a Israel. Y aquí mis felicitaciones para las naciones latinas como Guatemala y Honduras, que a pesar de la presión internacional dieron su apoyo a Israel. Es más, el presidente guatemalteco fue más allá y dijo que Guatemala trasladará su embajada en Israel a Jerusalén. Y por el otro lado responde Irán, y desde Teherán, Irán aprueba un proyecto de ley para reconocer Jerusalén como capital de Palestina. Y el presidente del parlamento iraní asegura que el reconocimiento estadounidense de Jerusalén como capital de Israel puede desatar una guerra. Y en esa votación de rechazo a Estados Unidos de reconocer Jerusalén como capital de Israel, así como el traslado de su embajada a esta ciudad, hubo 35 abstenciones. Y entre estas tibias participaciones o abstenciones está la de México. Y esto se ha hecho ya común en varias naciones, el de estar en contra de Israel. Y así el cumplimiento exacto de la profecía, donde su voto ha afectado grandemente a Israel con las decisiones que han tomado. A pesar de que Israel ha estado apoyando a todas las naciones en los momentos difíciles que viven con tragedias terribles, como las que sufrió México. Israel siempre ha respondido y ha estado ahí presente, brindando su apoyo, su ayuda, y las naciones respondiendo a ese apoyo y ayuda con un voto en contra o en su tibieza con una abstención. Ya los tibios, Dios mismo los rechaza. Apocalipsis 3:16. Recordemos que a muchos se les olvida por qué las naciones sufren tragedias de la naturaleza, porque desconocen lo que dice la palabra de Dios, que el que bendice a Israel será bendecido, y el que lo maldice será maldecido. Génesis 12:3. Y con esta votación y resolución, la Asamblea General de la ONU rechazó la decisión de Estados Unidos de reconocer Jerusalén como capital de Israel y así como el traslado de su embajada a Jerusalén. Nuevamente se vio la conducta obsesiva de la ONU contra Israel.
Y aquí la respuesta del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, no se dejó esperar y tildó de ridícula la resolución anti-israelí hecha en la ONU, donde están todas las naciones del mundo que tomaron esta decisión de oponerse, cargarse, de quitarles su tierra, la tierra de Canaán, donde está Jerusalén. Y que bíblicamente nos advierte y alerta Zacarías 12:3, donde Dios nos dice que para este tiempo final pondría Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos y todos los que se la cargaren, de quitarles su tierra, la tierra de Canaán, donde está Jerusalén, serán despedazados. Escuchó bien, todas las naciones de la tierra se van a juntar contra ella. Y en la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, es donde están todas las naciones representadas, rechazando a Jerusalén como capital exclusiva de Israel para el cumplimiento exacto de la profecía. Y en Israel, el Sanedrín declaró que el voto de la ONU es donde las naciones eligen la bendición o maldición de su destino para ellas. Muy cierto, porque así está escrito y profetizado en la bendita palabra de Dios. Porque esa tierra de Canaán, donde está Jerusalén, le pertenece a Israel bíblicamente, porque le fue heredada divinamente por el que crió los cielos y la tierra. Así nos lo dice el Salmo 105, del versículo 8 al 11, Ezequiel 16:3. El Sanedrín ve estas votaciones y resoluciones tomadas en la ONU claramente como donde las naciones escogen su destino. Y eso exactamente es porque Zacarías 12:3 así lo dice y Génesis 12:3 también nos lo confirma. Mientras que en Colombia, el embajador de Israel en esa nación declaraba que la resolución sobre Jerusalén es una injerencia. Por supuesto que es una injerencia, es una parcialidad de la Organización de las Naciones Unidas totalmente contra de Israel, exactamente como la profecía bíblica lo tiene escrito, porque llevará en esta presión internacional a Israel a repartir sus tierras, donde todas las naciones entrarán en juicio con Dios, por causa de su pueblo Israel, que le llama su heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron su tierra. Esto es lo que va a suceder, como nos lo dice Joel 3:2. Y ante esa parcialidad y rechazo contra Israel, frustrado por la ONU, Netanyahu saca a Israel de la UNESCO. Y la cuestión y rechazo de Jerusalén como capital de Israel también llegó al Vaticano, donde Francisco recibió al rey de Jordania. Y desde el Líbano, la nación fronteriza al norte de Israel, católicos y musulmanes se unen contra Trump e Israel. Bueno, de los musulmanes es de esperarse esto, pero de supuestos cristianos venir esta inconformidad solo demuestran ignorancia de lo que dice la palabra de Dios respecto a quién le pertenece esa tierra de Canaán que les fue heredada divinamente. Y en esta guerra diplomática, ahora Estados Unidos reacciona y aplaude la reducción de presupuesto de la ONU. Recordemos que Estados Unidos es el mayor contribuyente al presupuesto de la ONU, proveyendo el 22% del presupuesto básico. Mientras en Cisjordania, tras la votación de la ONU, en el masivo rechazo a que Jerusalén sea la capital de Israel, y esto no es otra cosa que un respaldo más que la ONU da a Palestina. Y con esto ha encendido más el Medio Oriente porque Hamás llamó a un día sangriento en Cisjordania, preparando el escenario para la guerra de el Salmo 83 y Amós capítulo 1, que nos indica que la guerra de la confabulación ya está a la vuelta de la esquina.
Mientras por otro lado el presidente Trump declaraba: hemos entrado en una nueva era de rivalidad, en que las potencias rivales de Estados Unidos, como Rusia y China, tratan de desafiar la influencia y los valores de Estados Unidos en el mundo. Así lo dijo en su discurso al presentar una nueva estrategia de seguridad nacional estadounidense. Desde Moscú, el ministro de Defensa ruso dice: no queremos pelear con nadie, pero no aconsejamos a poner a prueba nuestras defensas. Mientras que desde Rusia, Vladimir Putin dice que Rusia irá de victoria en victoria y que no hay fuerza que pueda impedírselo. Se ve que el presidente ruso no ha leído lo que le dice Ezequiel capítulo 38 y Ezequiel capítulo 39, donde Rusia, Magog y su líder Gog ya tienen estas características peligrosas de los últimos eventos y tiempos finales que vivimos ya, y que sus triunfos en las guerras y su destrucción va en camino, como nos lo dice Mateo 24:6, Ezequiel 38 y Ezequiel 39, donde dice cómo será su destrucción. Mientras tanto, en el Medio Oriente, la inconformidad, irritación y odio de los países musulmanes se acrecentó de tal forma que el presidente iraní, Rouhani, expresó el error de Trump sobre Jerusalén, donde todo esto ha unido a los musulmanes. Y el extremismo ya llegó a las agencias de noticias iraníes, que publicó que la única solución para la causa palestina es la desaparición de Israel. Exactamente lo que nos advierte y alerta en su escrito el Salmo 83, cuando nos dice que contra su pueblo han consultado astuta y secretamente y han dicho: venid y destruyámoslo para que no sea nación y no haya más memoria del nombre de Israel. El cumplimiento exacto ya para el inicio de esta profecía, que culminará con los eventos que nos alerta Amós capítulo 1. Y el primer ministro israelí, Netanyahu, advierte y responde categóricamente al mundo ante tantas amenazas. Recordamos que los que trataron de destruirnos ya no existen. El faraón, griegos, romanos, los nazis. Y todo esto deberían de pensar aquellos que odian a Israel y que en su ignorancia bíblica desconocen sus consecuencias cuando se meten contra Israel. Porque está escrito y profetizado en Isaías capítulo 41, del versículo 8 al 11, donde Dios mismo defenderá a Israel. Y Dios le dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. He aquí que todos los que se enojan contra ti, escuche, todos los que se enojan contra ti serán avergonzados, confundidos, serán como nada. ¿Escuchó? Serán como nada y perecerán los que contiendan contigo. Y escucha, Israel, lo que te dice Dios: buscarás a los que contiendan contigo y no los hallarás. Serán como nada todos aquellos que te hacen la guerra. Y hablando de guerras y rumores de guerra, como nos lo dice Mateo 24:6, como señales de los tiempos finales que ya vivimos hoy, aparecen artículos de importantes agencias de noticias que la Tercera Guerra Mundial podría estallar en este 2018 en diferentes lugares. Desde Corea del Norte valoran las nuevas sanciones de la ONU como un acto de guerra. Y desde el Vaticano, el Papa Francisco lamenta vientos de guerra en todo el mundo y pide por la paz de Jerusalén y reza por la solución con 2 estados. Y cuando hablan con la solución de 2 estados, en una palabra nos están diciendo que están a favor de la división de Jerusalén. Mientras desde París el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que reconocerá un Estado palestino, escuche, en el momento correcto, y reiteró el compromiso de París con la solución de 2 estados para lograr una paz duradera en la región. Y sabemos claramente que cuando se divida la tierra de Canaán en Jerusalén,
y digan paz y seguridad, entonces la palabra nos alerta que cuando digan paz y seguridad, no que se logre la paz y seguridad, entonces vendrá sobre de ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, atención, no estamos en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Y bueno, mi querido hermano Jorge y mi hermano José, concluimos con esta noticia del primer ministro israelí en su discurso en la gala inaugural de Christian Medium Summit, la primera cumbre de medios cristianos en Jerusalén, una conferencia patrocinada conjuntamente por el Ministerio de Relaciones Exteriores como por el Ministerio de Asuntos de Jerusalén y la Oficina de Prensa del Gobierno. El primer ministro Benjamín Netanyahu dijo: es el tiempo del cumplimiento de grandes profecías. Escuchó bien, es el tiempo del cumplimiento de grandes profecías. Y para los que estudiamos la bendita palabra, no nos queda la menor duda que esto es exactamente lo que viene, porque está escrito y profetizado en la Torá, en la Biblia, la palabra de Dios, y el arrebatamiento se acerca, mis queridos hermanos. Es tiempo de prepararnos en santidad, sin la cual nadie verá al Señor, así nos los advierte Hebreos 12:14, Primera de Pedro 1:16. Y aprovechar este tiempo, nuestros últimos días aquí en la tierra, para evangelizar, compartir la bendita palabra con tus amistades, familiares y las personas que aprecia, para poder ser de los bendecidos que nuestro Señor Jesucristo confiese delante de su Padre que está en los cielos, porque si no evangelizamos y compartimos la palabra de Dios, también nuestro Señor Jesucristo nos negará delante de su Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33. Jesús viene pronto, mis queridos hermanos Jorge y José, y todo el auditorio que está escuchando este programa. Es tiempo de estar preparados porque cualquier día sonará la trompeta. Preparémonos ya. Y mis estimados hermanos, si Dios nos lo permite, nos escucharemos en el próximo programa. Y si no, mejor, porque entonces ya estaremos en la bendita presencia de nuestro amado Señor Jesús. Bendiciones y Maranata, que significa el Señor viene. Gracias, hermano Raúl. Amén. Nosotros también aquí decimos Maranata, porque es el tiempo en el cual estamos viendo todas estas cosas que pasan en el mundo y nos van avisando que el regreso del Señor ya está muy pronto. Este profético año del 2018 extremece por lo impactante de las noticias que van apareciendo y hemos visto. Ha iniciado bajo las alertas de importantes organismos y el secretario general de la ONU emitió alerta roja para el 2018 por la peor amenaza de armas nucleares desde la Guerra Fría. Vaticinan para el 2018 una de las peores crisis humanitarias desde la Segunda Guerra Mundial. El Parlamento israelí aprobó una ley para que Jerusalén no pueda ser dividida, y esto obviamente cerrará las puertas a las negociaciones para abrir la puerta de conflictos. Tan es así que contesta Palestina: las decisiones de Estados Unidos e Israel sobre Jerusalén son una declaración de guerra contra Palestina. Y esto va para más, porque Irán pone a disposición del grupo terrorista Hamas en Gaza todo su poder militar. Escuche, para la batalla de Jerusalén. Los eventos confirmando la exactitud de la profecía bíblica y las noticias van testificando que todo ya va caminando en esa dirección. Nuestra partida, para los que creemos la palabra de Dios y la compartimos, se acerca. Si usted no lo ha hecho, comparta, confiese delante de los demás, hable, hágalo antes que sea tarde para usted. Le pido, comparta este video a las personas que aprecia y quiere. Alértelos para que tengan tiempo de buscar la gracia y misericordia de Dios a través de nuestro Señor Jesús y puedan ser librados de los eventos que vienen a la tierra. Por favor, bajen los videos antes que los quiten de internet. Y por último, le suplico, vea este video
las últimas noticias, dilatación fuerte. ¿Cómo y cuándo son las señales y el cumplimiento de la profecía? Y que hoy, al ver este video que le estamos presentando hoy, se dará cuenta de lo que dijimos en el video, últimas noticias, dilatación fuerte, hoy ya se ha cumplido. Compruébelo usted mismo para que no le quede la menor duda de la certeza y esa actitud de la palabra de Dios. Nuestro amado Señor Jesús viene pronto. Si Dios nos da la oportunidad de hacer otro video, gloria a Dios. Y si no, mejor, porque entonces ya estaremos en su bendita presencia. Bendiciones y Maranata, que significa el Señor viene. El tiempo se nos ha acabado. Raúl, ¿serías tan amable de orar por todas esas personas que nos están viendo por los diferentes medios? Con mucho gusto. Padre amado, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos allegamos a ti pidiéndote que tu Santo Espíritu hable a todas las personas que vean este programa. Confórtalos, mi Señor, y dale sed de escudriñar tu bendita palabra para que caminen conforme a tu voluntad. Y las personas que nos van viendo y escuchando por diferentes medios, donde va llegando este programa, te invito, si nunca has confesado a Jesucristo, tu Señor y Salvador, hoy puede ser el primer paso para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida y tú puedas tener salvación y vida eterna en nuestro Señor Jesús. Y si tú eres, repite después de mí: Señor Jesucristo, gracias por tu sacrificio que hiciste por mí en la cruz. Desde hoy me rindo a ti, quiero que tomes control de mi vida y desde hoy quiero que tu Santo Espíritu obre en mi corazón, en mi mente y en todo mi ser. Transfórmame para estar en santidad y nacer de nuevo conforme a tu palabra. Y desde hoy te declaro y te confieso mi Señor y Salvador. Y Padre amado, te pido en el nombre de mi Señor Jesucristo, que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Y prepárame para ese día glorioso cuando tú vengas, esté listo y conforme a tu voluntad. Te lo pido y te lo ruego en el precioso y poderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. No me queda más que decirles y desearles que el Señor los guarde, que el Señor los proteja de todas estas cosas que vendrán sobre la tierra. Quiero dejar en claro que este programa es para alertar y motivarte a que busques cada vez más al Señor Jesucristo y escapar de estas cosas que sobrevendrán en la tierra. Le pido a Dios que te bendiga, que guarde a tu familia y a tus amistades, siempre recordando y que lleves este mensaje en tu corazón, que Jesús te ama y Maranata, que es el Señor viene. Sí, Señor Jesús, ven y ven pronto.